Saludos querida audiencia, en esta hora quiero compartir contigo una porción bíblica que es muy especial en mi vida y es nada más y nada menos que la parábola del sembrador. Específicamente voy a leer la porción que está en Mateo 13. Primero que todo, ¿qué es una parábola? Bueno, Jesús, para los que no conocen, Jesucristo en sus tiempos no revelaba las verdades del reino a todo el mundo, y esto tenía pues su propósito, ¿verdad? Porque en las profecías, como menciona Jesucristo, Isaías decía que cuando ustedes oigan lo que digo no entenderán, cuando vean lo que hago no comprenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido. Esto era pues para que se cumpliera la profecía, y segundo porque no todo el mundo estaba dispuesto a seguir las enseñanzas de Jesús, por lo tanto pues no todo el mundo tenía la capacidad de entenderla. Pero bendito sea Dios que este mensaje llegó a nosotros, ¿verdad? Mucho tiempo después de que Jesús la predicara. Nosotros podemos en la palabra de Dios o en la Biblia leerla y entenderla, porque pues esta es una de las parábolas que Jesucristo mismo explicó luego a sus discípulos. Una definición para parábola, ¿verdad? Porque busqué, me gusta encontrarle pues, el sentido y el significado a las palabras. La palabra parábola significa una narración que revela una verdad espiritual que no está explícita. Es una analogía o una semejanza. Entonces, en esta parábola del sembrador se presenta las diferentes formas en las que las personas reaccionan frente al evangelio. Vamos a leer la parábola del sembrador para que entiendan de lo que estoy hablando. El capítulo 13 de Mateo, hay 3 evangelios que citan esta misma parábola, pero voy a leer específicamente la Mateo porque es el libro que he estado leyendo en este mes. Vamos al verso 3, que dice: un agricultor salió a sembrar. Esto es palabra de Jesucristo, ¿verdad? Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol, y como no tenían raíces profundas, murieron. Este es el tipo de semilla. Otras semillas cayeron entre los espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Este es el cuarto tipo de terreno en que cayeron la palabra de Dios, que es la semilla, tierra fértil, y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Y luego Jesús dijo: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Vamos a la explicación que da Jesús de esta parábola. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor, ¿verdad? O el sembrador que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa, que es el segundo tipo de semilla, el segundo tipo de terreno es la piedra rocosa, representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Así no se produce ningún fruto, dice Jesús. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. ¡Qué maravilloso! Vamos a repasar rapidito los 4 tipos de terreno. Como mencioné anteriormente, representan las diferentes formas en que las personas reaccionan ante el mensaje del evangelio. Si nos ponemos a pensar, nosotros somos... En esta parábola Jesús nos compara nuestra vida, ¿verdad? Nuestra disposición ante la palabra de Dios con la tierra. Y por otro lado está la semilla. La semilla representa el mensaje del evangelio.
el mensaje del Evangelio, que es la palabra de Dios que el Señor nos dejó. Ya sea que la leamos, ya sea que la escuchemos por medio de algún líder religioso, un pastor o a quien ustedes, ¿verdad?, escuchen. En esta parábola se mencionan algunas cosas que están, ¿verdad?, rodeando el terreno. En primer lugar, menciona que hay pájaros que rodean, vigilando la semilla que no cae en la buena tierra. Menciona también que hay una tierra que tiene rocas. La roca evita que esa raíz o esa palabra de Dios pueda profundizar en la vida del creyente. Se menciona también los espinos, que son las preocupaciones en este caso, y la riqueza. Es muy posible que nosotros, muy probablemente, hayamos sido algún tipo de estos 4 terrenos a lo largo de nuestra vida. En mi caso, voy a hablarle, ¿verdad?, de mi experiencia. Yo pude identificar que yo sí llegué a ser, ¿verdad? Yo hago todo lo posible por ser buen terreno, pero bueno, somos humanos y si no estamos, ¿verdad?, en constante comunión y oración con el Señor, pues podemos convertir nuestro terreno en un terreno que la palabra de Dios no va a poder ni siquiera penetrar. Y ahí es cuando no logramos o no buscamos entender, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios dice. No buscamos profundizar, no buscamos comprender la palabra de Dios para ponerla en práctica. La palabra de Dios dice que nosotros seamos hacedores, no oidores. Y nosotros podemos ser oidores que no entienden, podemos ser oidores que olvidan fácilmente la palabra, o podemos ser oidores que a lo mejor entienden, comprenden, pero no la quieren poner en práctica. Por mi parte, yo deseo, ¿verdad?, ser esa buena tierra. Dice que la buena tierra son los que oyen y entienden la palabra de Dios y producen 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se sembró. Es maravilloso. Hay otra parábola que habla de esta semillita, que es la palabra de Dios. La encontré. Se llama la parábola de la semilla que crece. Es otra parábola que encontré y a mí me encanta cómo el Señor Jesús comparaba el reino de Dios con una semillita. Incluso comparó en una ocasión la fe de un granito de mostaza, que es pequeñito, capaz de lograr en el reino del Señor tanto. Imagínate. O sea, te puedes imaginar nada más. Es maravilloso. Así que esa palabra sembrada por el agricultor en tu vida y en mi vida, yo estoy convencida de que va a dar fruto si realmente estamos en la disposición de comprender el mensaje del Señor, de escucharlo, comprenderlo y ponerlo por obra. Y en este caso de la parábola de la semilla que crece, mis notas puse: la semilla en el reino de Dios brota y crece por sí sola. La palabra no vuelve vacía. Isaías 55:11, porque la palabra de Dios es viva, es poder, es eficaz, cumple con su propósito. Y más si nosotros estamos dispuestos a escudriñar, a comprenderla y a ponerla por obra, por medio del Espíritu Santo de Dios, que viene a darnos esa sabiduría y viene a revelarnos la manera en la que debemos vivir para el Señor. Amén. Otra de mis notas dice: el Padre ha sembrado en nosotros y la palabra dará su fruto. Aleluya. Lo que sembramos, Dios lo hará crecer. Por otro lado, nosotros también somos agricultores. Nosotros también estamos sembrando. Para mí la oportunidad de compartir esta palabra con ustedes es una oportunidad tan hermosa que el Señor me da, que yo considero que es un mensaje muy humilde, ¿verdad? Porque me encantaría poder tener estudios bíblicos y teológicos para poder, pues, expresarme y explicar la palabra de otras maneras. Pero nada más, yo estoy consciente de que el Espíritu Santo de Dios
en mi humildad, ¿verdad? Porque yo antes de grabar el video le dije al Espíritu Santo que utilizara mi voz, ¿verdad? Para expresar una verdad, expresar su verdad, una semilla pequeña en un canal que, si te das cuenta, no tiene muchos suscriptores, pero mi fe es esta. Mi fe es que yo estoy dando fruto, que yo quiero fluir en el Señor con lo poco que Él me ha encargado y me ha dado. ¿Ves? En este caso digo poco porque tengo pocos suscriptores y mi audiencia es pequeña, pero para mí sembrar en tu día, tal vez el único momento que tienes para escuchar del Señor y para darte cuenta que a lo mejor tu vida necesita un giro, para darte cuenta que a lo mejor tu vida necesita ser sacudida por el Señor en esta hora, y que tú puedas decirle al Padre: Padre, yo quiero ser buen terreno para recibir tu palabra. Ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame a producir el fruto que tú sabes que yo puedo producir en ti. Es hora de que no le permitamos al enemigo robarnos la palabra de Dios. Es hora de que a través del Espíritu Santo recibamos esa ayuda del Señor, para que el Padre sea, mira, Él no solamente es el que siembra, el Padre es también el que prepara el terreno, el que limpia el terreno. ¿Y de qué manera somos limpios? A través de su palabra, a través del estudio de su palabra, a través de la lectura de su palabra. Yo creo que mi mensaje principal en este canal, ¿verdad?, desde que comencé a hablar de las escrituras, ha sido ese. El mensaje principal ha sido darle prioridad a escuchar la palabra de Dios en nuestra vida, y no solamente escucharla, sino entenderla, profundizarla, para que a través del Espíritu Santo podamos comenzar a ver en nuestra vida las cosas que Dios quiere para nosotros. Que Dios quiere para nosotros, que demos fruto. Dios quiere que en tu vida se refleje el fruto del Espíritu, que la palabra dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra esas cosas, contra tales cosas, no hay ley. Es decir, no hay condenación. Dejemos a un lado, ¿verdad?, a través de la palabra y del Espíritu de Dios en nuestra vida, dejemos a un lado todo lo contrario a lo que es el fruto del Espíritu. Que podamos recibir de Dios su palabra y podamos dejar finalmente a un lado todo lo que es contrario al fruto del Espíritu. Contrario al fruto del Espíritu es vivir en amargura, vivir con resentimiento, con falta de perdón, vivir en tristeza y no en el gozo del Señor. Dios quiere que vivamos con gozo. Dios quiere que vivamos en paz. Dios quiere que vivamos en justicia. Dios quiere hacer tantas cosas hermosas en nosotros, pero solamente es a través de su Espíritu Santo en nuestros corazones que logramos ver y entender tantas cosas espirituales de las que ni siquiera podemos imaginarnos. Te invito en esta hora a recibir al Señor en tu corazón si no has recibido a Jesús anteriormente. Yo me gozo de poder compartir esta palabra contigo, que yo sé que es para bendición, edificación de tu vida. Si quieres que ore por ti, puedes dejármelo en los comentarios, e incluso puedes dejar tu petición. Invito a las que vean en los comentarios la petición de la persona, que ore por la petición de la persona que
¿verdad?, anterior a ti, en los mismos comentarios, y así pues podamos seguir una cadena de oración los unos por los otros y también podamos conocernos, porque quiero conocer a mi comunidad, quiero conocer a esas personas que me ven, gracias a las nuevas suscriptoras o a los nuevos suscriptores, ¿verdad? Agradecida al Padre por permitirme llegar hasta ti. Hasta que me despido y será hasta la próxima.